Capítulo 101. Los demás se fueron en la nave voladora hace 2 días, y ahora Tundra estaba sentado en su silla. Meditaba. Celestia se sentó a su lado e intentó hacer lo mismo. Pero, por desgracia, fueron interrumpidos en el carruaje alquilado hacia las 100 alas. La puerta se abrió de par en par y entró el señor Golpe de Piedra de las espadas oscilantes. Ah, ¿así que esta es tu esposa? Celestia se puso de pie e hizo una reverencia respetuosa. Saludos, anciano Stone Pummels. Tundra también se puso de pie e hizo todo lo posible por ser amable. Todo el incidente con el tigre de rayas blancas le dejó un amargo y desagradable sabor de boca, que tardaría varios días en sanar. Había tanta desconfianza entre las sectas, y hacer lo correcto a menudo generaba esa desconfianza. Aunque Tundra sabía y comprendía exactamente por qué el tigre de rayas blancas hacía lo que hacía, el interrogatorio seguía sintiéndose intrusivo y ofensivo. Así que su respuesta fue cortante y directa. Saludos. Me sorprende verte por aquí. Fue un capricho que se me ocurrió en el último momento, y parece que el operador comercial estuvo encantado de ofrecerme una habitación. Sin embargo, el hombre ignoró deliberadamente el tono de Tundra. Tundra sabía que el operador probablemente no tenía opción. Si le pedían que eligiera entre la nieve verde o las espadas oscilantes, la elección era obvia. Pero esas cosas no hacían falta decirlas. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ahora bien, llámalo corazonada, o quizás desconfianza profunda hacia todo esto, pero me interesa saber por qué te interesa. El hombre era un oportunista y presentía un tesoro. Tundra supo que había cometido un error al preguntar por el anciano de las 100 alas en esa reunión. No es un gran tesoro, replicó Tundra, mientras sopesaba sus posibilidades de ganar una batalla contra el anciano Golpepiedras. Probablemente solo lograría un empate, no una victoria completa. No con su fuerza actual. Solo conocimiento de estas cosas. El conocimiento correcto vale su peso en piedras espirituales y más. Tú y yo lo sabemos. El anciano era un perro que le mordió la pierna y ahora no iba a soltarlo. Sin duda, ¿por qué y qué? Es como dije en el pasillo. Solo quiero saber más sobre estos bichos y parásitos. Si me permiten la especulación, creo que estas cosas representarán una amenaza cada vez mayor en el futuro. La mejor manera de despistarlos era con la verdad, una verdad seca y aburrida. Ah. El anciano Stone Pummels lo miró fijamente, como si intentara adivinar si mentía. Muy interesante. Se giró bruscamente hacia Celestia, dándose cuenta de que probablemente no llegaría a ninguna parte con eso. Ah, disculpe, creo que no nos han presentado. Señora. Celestia Gale, respondió Celestia. Lady Gale, un placer. Es bastante interesante encontrar un compañero que aún viaja. La mayor parte del tiempo, los compañeros permanecen a salvo en su secta natal. Celestia sonrió, y Tundra se preguntó qué insinuaba exactamente el hombre. Celestia, con cierta gracia, decidió contraatacar. Creo que la mayoría de los compañeros dejan de acompañar a sus parejas cuando tienen hijos. Yo no he tenido la fortuna de tener uno, así que viajo a menudo siempre que puedo. Oh, es justo, es cierto. Se suponía que la esposa de mi joven amo Greyedge también vendría al torneo, pero, por desgracia, ahora está embarazada, así que su viaje tuvo que cancelarse. Celestia no cedió. Estoy segura de que la familia del joven amo no permitiría que una mujer embarazada viajara, y eso es solo el principio de las cadenas que pronto la atarían. Será mejor que viaje mientras pueda, ¿no? Dentro de poco no podré estirar las piernas. Al anciano le pareció tan divertida su respuesta que se detuvo un momento y sonrió. Bueno, supongo que deberías tener cuidado con lo que comes y bebes. He oído que la esposa de Lord Greyedge tenía la comida adulterada con elixires de fertilidad. Una pena. Ojalá tuviéramos hijos bajo nuestras propias condiciones, replicó Celestia. Una parte de ella debía haber oído historias así muchas veces. Tundra oía muchas historias similares, y los culpables no siempre eran los hombres. Una de las trampas más flagrantes era cuando la propia madre de la niña añadía sustancias a la comida, solo para callar los rumores que afirmaban que su rama o sus hijos eran infértiles o estériles. Ah, las costumbres de las familias gobernantes pueden ser un poco anticuadas. Qué cosa más graciosa, dijo Tundra, y la verdad es que disfrutaba mucho con esos chismes. Parece que no estás de acuerdo. No me corresponde entrometerme en los asuntos familiares del joven amo, a pesar de mis objeciones personales. Solo soy un anciano.
Los asuntos familiares seguirán siendo cosa de la familia. Qué suerte que mi esposo evitara su muerte, entonces. Sería una verdadera lástima que su esposa embarazada enviudara tan pronto, dijo Celestia. Oh, no te imaginas lo horrible que sería eso. El anciano Stone Pumel se relajó. Celestia notó al hombre mirando la tetera y le sirvió una taza. Gracias. Ilumínanos, anciano. No puedes dejar una historia así sin contar. Celestia intentó continuar la conversación, pero Tundra sabía que era agotador. Así que Tundra añadió. Debo admitir que tengo curiosidad por saber cómo reaccionarían las familias de las grandes sectas retadoras. Por favor, ilumínenos con su predicción. El Elder Stone Pumel rió. Muy bien. Supongo que puedo contarte una historia sobre cómo la familia de la esposa buscó inmediatamente un nuevo esposo y le extrajeron el feto del vientre. Celestia parpadeó de verdad, atónita por la rapidez con la que aquello se intensificó. ¿Por qué? ¿No es obvio? Si el joven amo muere, el poder dejará de fluir a sus manos. Sin poder, ¿qué valor tiene su matrimonio? Está casada con un hombre muerto. Ese feto solo sería una carga si viera el mundo. Si fuera niña, quizá no sería tan malo, pues posee un valor inherente en su físico y su linaje, y podría intercambiarse por matrimonios y alianzas, pero si nace niño, no es más que una amenaza para su actual estructura de poder. Una espina para el nuevo padre y esposo, y un recordatorio de que la mujer perteneció a otro hombre. Celestia no pudo evitar suspirar. Era una historia común para mujeres como ella. Un hombre puede elegir esposa fácilmente, pero una mujer debe elegir a su esposo con cuidado. Tales estigmas eran más comunes debido a la abrumadora presencia de áreas de energía yang mayoritariamente favorables a los hombres. Tundra encontró esto increíblemente familiar y estaba bastante segura de que había un drama similar en la secta de Nieve Verde mucho más grande. Entonces, la situación se intensificaría hasta convertirse en un conflicto total. La familia del joven amo intentaría salvar el matrimonio condenado al fracaso e insistiría en que ella permaneciera casada, pero como la joven también proviene de una familia prominente, se distanciarían rápidamente. Celestia reflexionó un momento y replicó. ¿No podría el maestro de secta simplemente cederle el título al nonato, si éste naciera varón? Podría, pero las espadas oscilantes son una familia con tradiciones inusuales, y al igual que la familia imperial, está prohibido saltarse generaciones. Primero debe pasar a alguien de la generación del joven maestro, y solo entonces puede transmitirse a la siguiente. Tundra escuchó a su esposa quejarse. A veces, las tradiciones son tan irritantes, pero también protegen y transmiten ciertos conocimientos ancestrales. A menudo existen por una razón, incluso si la gente no está de acuerdo con ellas. Es una suerte que toda esta discusión sea puramente teórica, respondió el anciano Aiden Stone Pummels de las espadas oscilantes. Entonces, Lady Gale, ¿cómo encontró la ciudad de Fangara? Fue hermoso. Vibrante, dijo Celestia. Es una pena que no tuviera mucho tiempo para estar en la calle, y tuve que refugiarme en nuestras casas de huéspedes por el incidente. Ah. Qué lástima, qué lástima. Si me lo permite, señor Zorro, ¿puedo acompañarlo a visitar a este anciano de las 100 alas? Debo decir que la descripción que se ha dado hasta ahora es realmente intrigante y no puedo evitar compartir la diversión. Tundra sabía que el hombre no aceptaría un no por respuesta, y desviar la mirada o negarle la respuesta solo aumentaría sus sospechas. Muy bien. 100 alas tenía su secta en una densa jungla tropical, inusualmente cálida y húmeda. Era un ambiente propicio para los insectos, por lo que su secta no estaba cerca de otra gran ciudad. En cambio, la ciudad más cercana estaba a 1 hora de distancia, ubicada en una colina donde el clima es infinitamente más agradable. Pero los cultivadores que dominan el arte de las 100 alas están bien aclimatados a un clima tan opresivo, y tampoco les molestan los miles de insectos que a menudo vuelan por ahí. Tundra pudo notar inmediatamente que Celestia ya se arrepentía de su decisión de visitarla, pues tenía que recubrirse constantemente con una capa de energía espiritual, solo para defenderse del insecto aparentemente interminable. Cada paso que daban parecía provocar que una nube diferente de insectos y moscas volara alrededor, y Tundra tuvo que admitir que había una especie de genialidad en sus métodos. Fue muy fácil ocultar los insectos espirituales conectados del cultivador en un enjambre de muchos otros insectos, y se necesita un alto nivel de habilidad para identificar los delgados hilos que conectaban a estas criaturas con sus amos.
Por supuesto, es más fácil simplemente matar un enjambre con una técnica espiritual, pero cada movimiento es un desperdicio de energía espiritual. Las 100 alas eran temibles combatientes en los niveles inferiores, donde la mayoría de los cultivadores de menor nivel carecían de los medios para lidiar con enjambres de insectos constantemente. Los insectos también desempeñaban diversas funciones. Algunos podían restaurar la energía del cultivador o incluso manipularlos para realizar diversos ataques. En niveles superiores, muchas de las técnicas de 100 alas son menos amenazantes. Lidiar con enjambres de moscas para cultivadores del séptimo y octavo reino no es más complicado que aplastarlas. Los cultivadores de nivel superior deben cambiar a bichos especializados, criados especialmente para cualidades y habilidades específicas, como la capacidad de resistir ataques del séptimo reino, habilidades específicas de disrupción de energía o incluso maldiciones de nivel superior. Es un cambio de mentalidad con el que, según Tundra, muchos de sus discípulos tienen dificultades, debido a la forma en que han arraigado los principios de cantidad y enjambres. Su sala principal era una enorme estructura cavernosa que los Zuja disfrutarían, y fue el anciano Zurma quien los recibió al acercarse a la primera puerta principal. A diferencia de muchas otras, las puertas de las 100 alas no eran un gran bloque sólido, sino que estaban llenas de miles de agujeros que servían de vía para diversos insectos. Saludos, señor Zorro, señora Gale, dijo el anciano Zurma, con cierta sorpresa, y señor Golpepiedras. Aquí, en el territorio del anciano, parecía haber un zumbido constante de insectos que volaban a su alrededor. Abejas, avispones y escarabajos. Tundra también notó que el suelo no estaba completamente cubierto de baldosas o bloques de piedra como el resto de las sectas, sino que tenía múltiples parches grandes de tierra, agua y arena. Es mi primera vez aquí, anciano Zurma. Espero que mi solicitud no le haya resultado demasiado incómoda. Al contrario, mi maestro de secta estaba encantado de que alguien se dignara de visitarnos. Muchos de nuestros supuestos amigos insistían en que los visitáramos a ellos. Zurma abrió la puerta y notó la inusual ausencia de crujidos en las bisagras. Fue entonces cuando notó los cientos de pequeños escarabajos que sostenían y movían la puerta desde abajo. Impresionante. Es una de nuestras primeras cosas para impresionar a nuestros invitados, rió el anciano Zurma y les presentó al maestro de secta. El maestro de la secta estaba sentado en un trono hecho de insectos, rodeado por muchos insectos gigantes. Era una escena que Tundra solía asociar con los brutos del lejano sur que blandían bestias, a quienes les encantaba exhibir sus mascotas espirituales en sus salones del trono. Disculpen, dijo el anciano Zurma. Maestro de secta, nuestros invitados están aquí. Ah. El maestro de secta era un hombre inusualmente joven, pero dada la naturaleza de su cultivo, es probable que no lo fuera en absoluto. En la cima del noveno reino, Tundra sintió una presencia no inferior a la del maestro de secta Tugra del tigre de rayas blancas. Manida de las 100 alas, encantado de conocerte. Disculpa la apariencia, es un efecto secundario de la forma de cigarra inmortal verdadera. Apenas la he dominado hasta la quinta etapa y aún no he controlado por completo cómo cambia mi vida. Tundra parpadeó. Nunca había oído hablar de ello, pero se preguntó si el maestro de secta lo estaría engañando. He oído que vienes a ver a la tía Zanma. Ah, sí. Estoy aquí para pedirle al anciano Zanma que me oriente sobre los parásitos Fuja. He empezado a encontrarme con estos bichos más cerca de casa y su comportamiento me resulta inusual. El anciano de las espadas oscilantes se giró y miró a Tundra. Ah, ¿los tienes cerca de tu zona? Ah. Debí haberlo olvidado, pero mis mayores lucharon contra ellos y nos habría ido fatal de no ser por nuestros tesoros. Eso explica muchas cosas. Y no lo suficiente, respondió la maestra de secta Manida de las 100 alas. No lo suficiente como para venir a visitarnos. Pero sean cuales sean las razones, el anciano Zanma vive recluido en el pozo celestial de las 1000 extremidades. El anciano Zurma te guiará hasta la entrada, pero tendrás que descender tú mismo. Tundra asintió. Ya veo. Me basta. Metió la mano en su bolsa espacial, sacó una caja y se la entregó al anciano Zurma. Como visitantes, sería inapropiado que no trajera regalos para mis generosos anfitriones. Dentro había una píldora del séptimo reino, un regalo lo suficientemente bueno como para que no fuera visto como un desaire. Bueno, gracias, asintió el anciano Zurma. Nuestro maestro decidirá qué hacer con él, pero venga, permítame acompañar a su esposa a su casa de huéspedes para este viaje, ya que creo que no irá con usted.
Tundra miró a Celestia, y Celestia negó con la cabeza. Todo ese lugar lleno de bichos no le daba tranquilidad, y prefería arriesgarse con él. Todas las conversaciones que tuvieron sobre el parasitismo de Zuja la marcaron, así que desconfía bastante de esas criaturas. De hecho, prefiero estar al lado de mi esposo. Los dos anfitriones lo comprendieron. Muy bien. Buen viaje, que su encuentro con el anciano Zanma sea fructífero. La cueva que la anciana Zanma consideraba su hogar estaba rodeada de frondosos bosques con capas excepcionalmente densas y esponjosas de hojas secas y podridas. Era difícil caminar con normalidad, así que para los cultivadores era mucho más fácil flotar sobre esa capa en su nave voladora, hasta la entrada de la cueva. La cueva estaba en silencio, y Tundra sintió que Celestia le apretaba la mano con fuerza. Su corazón latía con fuerza. El anciano Stone Pummels la seguía unos pasos atrás. No recuerdo haber reaccionado así en las cuevas antes. Podría ser tu nuevo linaje. A los pájaros no les gustan las cuevas, y es algo que tendrás que reprimir. Lo intentaré, admitió, mientras circulaba sus energías espirituales por su cuerpo y se cubría con una capa protectora. Tundra miró brevemente al anciano Stone Pummels y se alegró bastante de que les diera espacio. El hombre probablemente tenía experiencia acompañando a jóvenes maestros y sus parejas. Su atención se centró en el camino que tenía ante sí. A Tundra no le gustaban las cuevas. Solo le recordaban a los Zuja, y aunque 100 o 1000 personas le dijeran que esta cueva era segura, todas esas batallas en cuevas y pantanos se le quedaron grabadas en el alma. La guerra lo había transformado, y su corazón también latía con fuerza. Respiró. Había una presencia en lo más profundo de la cueva, pero también notó formaciones protectoras talladas en las paredes. Formaciones protectoras que apuntaban hacia el interior. Sospechaba que el Elder Zanma lo sabía, y ese pensamiento hizo que sus latidos del corazón se volvieran irregulares por un momento. Todo estará bien, dijo, tanto para sí mismo como para Celestia. Sí. Celestia probablemente lo sintió, porque ella también se tensó ante su respuesta. Se aventuraron más profundamente, y las paredes de la cueva comenzaron a inundarse de bichos. Estaban cubiertas de todo tipo de insectos, gusanos y arañas que ocultaban las formaciones protectoras que las cubrían. No había murciélagos allí. Si los hubo en el pasado, probablemente estaban muertos. El sendero en sí estaba húmedo y viscoso, cubierto de excrementos de insectos que vivían en la cueva. Esto le daba a toda la cueva un olor fuerte y penetrante, y según entendía, las cienalas habían perdido casi por completo su olfato, reemplazado por sentidos de insectos. Necesitaré una ducha larga después de esto, admitió Celestia a través de su conexión espiritual. Ambos lo hacemos. Celestia se sonrojó al imaginarse a ambos bañándose, aunque Tundra se limitó a sonreír. Le traería mucho placer bañarse con su esposa. También fue un pensamiento agradable que les hizo olvidar temporalmente que ambos estaban en una cueva infestada de insectos. Caminaron, y el anciano Stone Pummels no tuvo problemas para seguirlos de cerca. Tardaron lo que pareció el tiempo que tarda el agua en hervir para llegar a su destino. Afortunadamente, el anciano Zanma no vivía en las profundidades de la cueva. Había una parte donde la cueva se bifurcaba, y una de esas bifurcaciones conducía a una cámara expuesta, con la luz del sol entrando a través de un denso dosel de hojas. La anciana Zanma era anciana. Parecía una mujer de casi 70 años, realmente agotada por la edad. Su cultivo se encontraba en la mitad del octavo reino, y Tundra percibió una densa y arremolinada intensidad en la habitación, proveniente de uno de los insectos. Fue en ese momento que la anciana Stone Pummel los alcanzó y se unió a la pareja en la cámara de la cueva. Estaba sentada en posición de loto, con los ojos cerrados y murmurando constantemente un cántico tranquilizador. Celestia gritó cuando fue el insecto el que habló espiritualmente. ¿Quién es el que viene a visitar a este loco? Tundra respondió. Soy Zorro Tundra, y ella es mi esposa Celestia. Somos de la secta Nieve Verde, una pequeña secta lejos de aquí. Hemos venido a buscar tu guía y que nos ilumines sobre el virus Zuja. Y yo soy Aiden Stone Pummels, de la secta de las espadas oscilantes, y estoy aquí para aprender del legendario anciano de los 1000 pies de espinas. Los bichos silbaron. Fuera. Tundra sintió una poderosa explosión de energía impactándolos, y tuvo que proteger también a Celestia. El anciano Stone Pummels lo soportó con facilidad. Pero, por suerte, no fue todo su peso. No sabes con qué bestias te relacionas.
Silbaron los insectos. Sí, lo sé, respondió Tundra mientras sus energías espirituales se encendían desafiantes. Pero lo que sé no me basta. No lo haces. Repitieron los insectos. Sí. Definitivamente vi lo que podían hacer. Y entonces se detuvo. Sin embargo, esa misma declaración hizo que el anciano Stone Pummels lo mirara con gran interés. Los miles de ojos que parecían mirar a Tundra fijamente, y Tundra les devolvió la mirada. Si por un instante se miraron y se juzgaron, ambas parecían compartir una realidad. Lo haces. Repitió el insecto. Tundra miró al insecto, y el insecto le devolvió la mirada. Los insectos chirriaron y los ojos de la mujer, antes cerrados, se abrieron para revelar un ojo medio mutado. La esclerótica blanca de la mayoría de los humanos ya se había vuelto marrón, mientras que el iris se había convertido en una hendidura similar a la de un insecto. Habló con una voz claramente distorsionada por lo que fuera que la había infestado, y Tundra ya se preguntaba cómo había logrado revertir la corrupción. Si se trataba de una infestación forzada de linaje, se preguntaba profundamente cómo había logrado lo que hizo. Sus sentidos intentaban determinar si aún conservaba algo de Zuja, y por desgracia, aún quedaba un pequeño remanente. Su alma fluía. Había tres poderes en su interior. Su propia alma, su linaje prestado y la Zuja. Tres fuerzas poderosas se arremolinaron, y él siguió el flujo de poder. Había mantenido la línea de sangre separada de ella a propósito, y por eso había tantos otros bichos por aquí. Debía drenar constantemente su esencia espiritual para combatir a la criatura. Me costó todo el peso del alma expulsar de mi carne aquella vil influencia, y hasta ahora no soy más que un cascarón de mí mismo. Tundra observó a los insectos a su alrededor y prestó atención a los patrones inusuales en sus piernas. A primera vista, parecían humanos, pero al ver a través de las energías espirituales que las cubrían, vio que eran en parte insectos. ¿Usaste otro linaje para expulsar eso de ti? No solo eso, Tundra se dio cuenta de que había usado el linaje de un insecto poderoso para combatir la infestación de Fuja. Los insectos poderosos no se consideraban parte de los 10 grandes primordiales, ni de los 100 grandes linajes, pero entre la miríada de variantes de bichos e insectos, había muchos que podían igualar a los que estaban cerca de la cima. Fuiste infestada por el parásito. Tundra no pudo identificar cuál, pero esta mujer probablemente era una maestra de esos linajes insectoides considerados malditos o prohibidos para el resto de la sociedad. Todavía lo soy. Aún oigo su voz en el fondo de mi cabeza, y aún la siento moviéndose dentro de mi carne y alma. No logré eliminarla por completo, solo una parte, y lo que no pude eliminar, ahora acecha y se esconde en las partes de mi alma que no puedo alcanzar. Para mantener mi cordura y mi identidad, esparcí fragmentos de mí mismo entre mis insectos compañeros, para que puedan fortalecer mi espíritu cuando mis defensas fallen. Esta mujer probablemente tuvo el contacto más cercano con la Zuja que cualquiera que él conociera. ¿Pueden los linajes detener sus efectos completos? Parcialmente. Si el linaje es lo suficientemente fuerte y está arraigado. Pero incluso si existe, un parásito puede perturbar muchas cosas dentro del alma. Él lo comprendió y se dio cuenta de que quizá ella tuviera respuestas a preguntas que llevaba guardadas en su corazón. ¿Qué quieren? ¿Por qué quieren conquistar el mundo? La mujer lo miró. Venganza. La paz disgustó a los poderes que prosperaban consumiendo a todos sus inferiores. Buscan restaurar el caos. ¿Tienen alguna debilidad? Preguntó Tundra. Me temo que no mucho. Estas bestias son inmensamente poderosas, así que las coloco entre los 10 grandes primordiales, sus antiguos enemigos. Veo destellos de los recuerdos y pensamientos de esa voz. Son antiguos. Muchísimo más antiguos de lo que creemos. Saben de los grandes primordiales, los han combatido y han vencido. El anciano Stone Pummels, que observaba con calma, tenía una mirada severa y seria. Fueron los insectos quienes hablaron por ella. Tundra percibió una gran turbulencia en el cuerpo real de la mujer, mientras las tres fuerzas luchaban una vez más. El acto de comunicarse la ponía tensa, y Tundra se sentía terrible por seguir esforzándose por responder. Su alma original y su linaje amistoso eran más fuertes que la infestación de Zuja en su carne, y por eso conservó su mente. Por ahora. Pero a medida que la fuerza de Zuja crecía, estaba seguro de que eventualmente perdería esta batalla de la mente. Obviamente, ese es un resultado indeseable, por lo que se preguntó si la cura que desarrolló para el parásito Zuja funciona ahora en ella.
Ya había logrado suprimir la mayor parte de las energías de Zuja gracias a su inmenso cultivo y al linaje espiritual prestado de los insectos amigables. Esto ya era un milagro en sí mismo, un suceso que nunca había experimentado en sus 10.000 años de existencia. Quizás fue pura casualidad que esta mujer se encontrara con Zuja cuando aún no era tan fuerte y, por lo tanto, pudiera resistir sus efectos. Su cura podría ser ese último resto que necesitaba para eliminarlo por completo. Miró y decidió que quizá valía la pena arriesgarse. Ya había reunido los materiales, por si acaso los necesitaba. Pero esto marcaría un punto de inflexión en sus planes hasta el momento. Tenía que tomar una decisión. Su corazón miró a la mujer y comprendió que tendría que vivir bajo el foco de atención de Zuja. ¿Existe alguna cura o alguna pastilla que pueda acabar con esta criatura? Preguntó Tundra. Los bichos chirriaron. He probado 1000 pastillas para eliminar parásitos, pero no he encontrado ninguna. Pero creo que las habrá. Debe haberlas. No pretendo ofender las capacidades de Cienalas, pero quizá tenga una receta que me gustaría probar. ¿Permitirías esta estupidez? He tenido muchos, ¿qué es uno más? Regresaremos. Primero debo tomar prestado el taller alquímico de tu secta. Capítulo 102. Marín sintió que el carruaje se balanceaba de un lado a otro. El convoy del comerciante estaba compuesto por 10 carruajes, cada uno tirado por 4 caballos de pezuña gris. Se movían con una rapidez sorprendente por el camino. Habían pasado 2 semanas desde que dejó la nieve verde. Nadie había venido a detenerlos, aunque notó una mirada extraña e inusual del anciano Fallows cuando salieron. Siempre le pareció que el hombre era demasiado listo. Era como si supiera todo lo que sucedía en la secta. Pero fuera lo que fuese, no hizo nada, y por ello, ella se sintió agradecida y, al mismo tiempo, inusualmente ansiosa. Como si su inacción solo prometiera algo más en el futuro. Es lo más lejos que ha estado de la secta de la Nieve Verde y de su marido desde su matrimonio. Pero en lugar de sentir ligereza y alegría en su corazón, lo único que sentía era un peso extraño y creciente. Se preguntaba qué haría su marido. Una vez le prometió que lo ayudaría a poner orden en su familia, y en cambio, allí estaba, huyendo con su hijo. La hacía sentir como una mentirosa. Como un tramposo. ¿No era ella la que no soportaba que los demás trataran a su marido de forma diferente? ¿No era ella la que no podía conciliar lo feliz y receptivo que era el resto de la familia con lo desgarrada y retorcida que se sentía por dentro? Era una contradicción lo que veía, y allí, en el carruaje, sintió un nudo en el corazón. Ella era parte del problema. No lo creía antes. Después de todo, creía que la habían maltratado todo este tiempo, y nada podía borrarlo. Y, sin embargo, fue apropiada su respuesta. No le gustaba ser parte del problema, y aunque lo sabía, no podía cambiar. No. No estaba preparada para cambiar. No podía afrontar sus propios errores, así que debía culpar a su marido. Ahora mismo, debe estar deambulando por alguna gran secta retadora, disfrutando de una comida exquisita, bebiendo un vino de arroz exquisito y divirtiéndose con Celestia, en nombre de la Nieve Verde. Debe estar harto de todos ellos, por eso viaja tan a menudo lejos de casa. Debe serlo, porque todo esto es una farsa. Por eso debe viajar. Quizás todo esto fue un plan orquestado por Celestia para transformar la secta en algo completamente distinto. Se dijo a sí misma que todo era culpa suya. Él le dio esperanza, y esa esperanza solo despertó todas las inseguridades en su corazón. Le prometió que podría ayudarla a alcanzar el sexto reino, y ahora, en la cima del cuarto, solo sentía confusión. El camino hacia la fuerza era tan largo, tan tortuoso y tan vago. Las exigencias de la fuerza, las formas y los contornos del reino espiritual eran tan confusos. Creía tener talento, solo falta de recursos, y aunque el cuarto reino le resultaba razonablemente fácil, ahora, al borde de su propio avance, su pasado volvía para atormentarla. Si sigues adelante ahora, descubrirás que el camino hacia el sexto es más difícil que nunca. Estamos de viaje, dijo Edison. Deberías disfrutar del paisaje, en lugar de pensar en lo que te hace fruncir el ceño tan horriblemente. Se detuvo al darse cuenta de que estaba furiosa solo por sus propios pensamientos. Se giró para mirar a su hijastro. Edison permanecía sentado casi en silencio al final del vagón. Le habían pagado lo suficiente al comerciante como para tener todo el vagón para ellos solos. Ella se sintió a la defensiva. ¿Qué sabrías tú?
respondió ella con dureza. Edison la miró fijamente y por un momento sintió que su corazón temblaba de miedo. Quizás esa no fue la respuesta correcta. Edison soportaba la carga de ser el joven amo y las expectativas de tantos otros. Una de las cuales su esposo ignoraba. O peor aún, Tundra era plenamente consciente de los desafíos que enfrentaba su hijo, pero decidió no hacer nada y dejar a Edison a su suerte. Edison apartó la mirada y volvió a contemplar el paisaje. Había algunos cultivadores de bajo rango que custodiaban el convoy mercante. Su capitán era un cultivador de bajo nivel del tercer reino. Disculpa. No quise menospreciar tus desafíos, dijo Marín, quizás dándose cuenta de que no tenía motivos para ser tan dura con Edison. Se enteró del incidente en el reino del tesoro de la princesa Luan. Vio ese vacío en sus ojos tras el fracaso. ¿Sería ella así si fracasara también? En cierto modo, Edison recorrió el mismo camino que ella, y sufrió por ello antes de que ella pudiera reflexionar sobre sus propias decisiones. Era una señal, una lección celestial. Un pájaro que le muestre la locura de su búsqueda ciega de los reinos superiores, sin comprender verdaderamente lo que es el verdadero poder. Celestia ha aprendido a disfrutar viendo trabajar a su esposo. Era como ver un baile, o a un hombre en trance. Había una belleza en el trabajo concentrado. También agradecía que el anciano Stone Pummels no estuviera en la habitación. No era de buena educación observar trabajar a un alquimista, a menos que lo invitaran específicamente. Los movimientos de su esposo en el taller alquímico eran fluidos y precisos. Su esposo trajo su propio caldero, claramente guardado en su reino espiritual. Estaba ligado a él. ¿Ese caldero está ligado a ti espiritualmente? Exclamó Celestia, sonrojándose al darse cuenta de que quizá había interrumpido el trabajo de su marido. Sí. Sin embargo, no había ofensa en el rostro de su esposo. Era como si hubiera tomado esa píldora muchas veces, y ella sabía que si preguntaba, él lo confirmaría. Tenía experiencia. ¿Te gustaría verla? ¿Lo ves? Esta píldora es bastante única, y en parte por eso me llevó tanto tiempo desarrollarla, declaró Tundra mientras Celestia se acercaba. Miró dentro de un caldero resplandeciente y al principio no vio nada. Luego se dio cuenta de que quizá no debía verlo con sus ojos mortales y activó sus sentidos espirituales. El resplandor del caldero se desvaneció en el fondo, y ahora vio 9 bolas de luz girando. Zuja es un parásito del alma. Vive allí, pero en el alma, asume la forma y la majestuosidad de esta. Imita el cuerpo, engañándolo así, haciéndole creer que es uno de sí mismo. Es este mimetismo lo que le permite permanecer oculto durante tanto tiempo. La energía de Zuja es sutil y siempre se reviste de las energías de su anfitrión. Si el alma del anfitrión es una canción, es como si Zuja se ocultara interpretando el alma de sus anfitriones. Es esta increíble comprensión del alma de sus anfitriones lo que le permite finalmente dominarlos y dominarlos. Eso es horroroso. Lo es. También es insidioso. Es como si hubiera una voz en tu cabeza, pero crees que es tuya, no impuesta por alguien externo. Una voz que incluso tu cuerpo y tu alma creen tuya. ¿Cómo te enteraste de esto? Es una conjetura que surgió cuando el gran Abad Unkay usó su increíblemente poderoso artefacto, la campana de las 3 voces verdaderas. Presencié cómo la voz de un mutante Zuja pareció transformarse, de monstruosa, en humana, y en ese momento creí ver a un mutante enfrentarse a su propio horror. Gimió y gritó, momentáneamente, como si no pudiera creer en qué se había convertido. Celestia pensó que eso parecía una pista. ¿Conseguiste ayudar al mutante? No pudimos. Éramos demasiado débiles, y Zuja logró recuperar el control sobre el mutante. En ese punto de la guerra, Zuja era mucho más poderosa que cualquiera de nosotros, incluso si yo ya estaba en el 9º reino. Eso es una vergüenza. Por eso creo que la reacción de la anciana Zanma fue una obra maestra. Introdujo múltiples linajes espirituales y almas en su cuerpo, confundiendo así al parásito con la presencia de múltiples almas. Cada vez que cambia, pueden distinguir quién es quién. Pero los linajes no tienen alma. No si es prestado, aclaró Tundra. No si impuso a la fuerza el linaje con el vínculo espiritual intacto en su carne. Esa corrupción a la que se enfrentó proviene tanto de los Zuja como de los demás insectos. Celestia sintió un respeto horrorizado por la mujer. Ante la terrible corrupción, decidió corromperse aún más con otra fuente de corrupción. Esa es una decisión que jamás tomaría. Yo tampoco tomaría esa decisión, dijo Tundra.
Pero es fascinante presenciarlo, y es algo que debo recordar. Si algún día los Zuja intentan corromperme, debo recordar este método. La mujer, ya horrorizada, intentó imaginar a su marido corrompido por los bichos, y sintió que el mundo estaría condenado al fracaso si eso sucedía. Entonces debes tener linaje, esposo. Si encuentro una compatible, lo haré, prometió Tundra. Pero, por desgracia, la tortuga negra Adamant de 9 estrellas no es fácil de encontrar. Ahora, centrémonos. La atención de Celestia se centró en las 9 luces que giraban. En realidad, no es solo una píldora para eliminar parásitos. Es, más bien, una píldora de enmascaramiento espiritual que envía una oleada de poderosa intención espiritual al alma. Esta poderosa intención inunda el reino del alma con una nueva firma energética más poderosa que la del huésped. Celestia pudo completar la lógica. Así que el parásito cambia para adaptarse. Correcto. Cuando eso sucede, el contenido de la píldora inunda el reino espiritual con una segunda señal energética. Una que recubre su alma original con una capa del alquitrán más oscuro. Este alquitrán oculta la señal energética del alma del parásito. Pero el parásito no recuerda lo que fue. Pero Tundra pareció tener un momento para pensar en ese momento. No lo hace. Es en gran parte algo sin sentido, a pesar de su conexión con la poderosa Zuja. Pero nuestro linaje también recuerda nuestra firma energética, así que este alquitrán también debe impedir que la energía de la carne y el linaje penetre en el alma, solo por un instante, para evitar que el parásito se adapte. Entonces, durante ese instante, una simple píldora antiparasitaria loto de madera brillante puede hacer efecto y expulsar al parásito confundido. Muchas píldoras fallan debido a la habilidad del parásito para ocultarse de ellas. Suena fácil. Las mejores píldoras suelen ser increíblemente fáciles de preparar, una vez que se comprenden. Cuando lo descubrí, preparé miles y envié las recetas a toda la gente posible. Muchos lograron revertir y eliminar el parásito, siempre y cuando no llegara a una etapa crítica. También es tan obvio en retrospectiva, porque he estado luchando por comprender por qué los cultivadores demoníacos eran resistentes, casi inmunes a los parásitos durante años, solo para descubrir que el poder prestado también los confunde. Celestia presenció 3 píldoras y, curiosamente, Tundra anotó la receta en un papel. ¿Piensas compartir la receta? Sí. Si funciona, le pediría a la anciana Zanma que sea la verdadera inventora de la receta. Ella tendría que ser el pararrayos, en mi nombre. Tundra solo parecía un poco triste. ¿Qué pasa con el anciano Stone Pummels? Le permitiría compartir el honor de ser el coinventor de la receta. Celestia parpadeó al darse cuenta de que a su esposo le dolía decirlo, así que compartió un profundo dolor en su alma. Para un alquimista talentoso, ¿quién no querría ser recordado como el inventor de un novedoso tipo de píldora? Recordó una ocasión, cuando se conocieron en aquel torneo alquímico, en que su esposo anhelaba crear nuevas píldoras que sellaran su nombre en los anales de la historia. Ese hombre era tan distante del que ahora tenía frente a ella. Pero para garantizar su propia seguridad, no tuvo más remedio que ceder el honor a otros. ¿Y si se niegan? Así lo diría. Después de todo, ¿quién creería que es obra de un séptimo reino, cuando hay 2 cultivadores del octavo reino presentes? Celestia tenía la mirada fija en su esposo y notó una sutil resignación en sus ojos. Había renunciado voluntariamente al sueño de ser reconocido como inventor de píldoras. ¿Pero lo creería Zuja? Insistió Celestia. ¿Acaso lo hacía por una seguridad que en realidad no tendrían? No lo sé, dijo Tundra. No entiendo lo suficiente sobre su funcionamiento interno como para saber cómo reaccionarían y si descubrirían la artimaña. Si es así, ¿qué sentido tiene esconderse? Replicó Celestia. ¿Acaso la fama por crear semejante píldora es una protección en sí misma? Tundra se estremeció. El poder de los demás es lento. Nuestros amigos no acudirían a nosotros lo suficientemente pronto, y el resto del mundo no apreciaría la verdadera gravedad e importancia de una píldora capaz de deshacer el parásito. No cuando no comprenden lo que el parásito podría traer. Su esposa frunció el ceño y, quizá por frustración, se desahogó. Entonces, ocultémonos entre la multitud. Inundemos el mundo con la receta de tal manera que nadie pueda proclamarse inventor, como si fuéramos solo uno de los muchos cultivadores que afirman haberla descubierto. Tundra hizo una pausa y miró brevemente a su esposa. Esa no es una mala sugerencia. Lo digo en broma. Celestia pensó que su marido estaba bromeando.
Si los bichos se esconden entre nosotros, podemos hacer lo mismo. Una vez que la receta sea conocida por muchos, incluso los cultivadores demoníacos podrían usarla como palanca para sus cómplices fuja. No hay buena relación entre estos conspiradores, y estas recetas serían muy útiles para los cultivadores demoníacos. Ahora mismo, creo que los cultivadores demoníacos que se esconden entre nosotros no tienen una forma real de lidiar con la influencia de fuja. Fue entonces cuando Celestia se dio cuenta de que su marido no estaba bromeando. Ella no puede evitar preguntar. ¿No estamos cambiando un problema por otro? Sí, pero se debilitarán mutuamente. El trío regresó a la cueva del anciano Zanma más tarde esa semana, ya que la fabricación de la píldora todavía tomaba algunos días. El Elder Stone Pummels parecía particularmente nervioso y preguntó: ¿Sería tan amable de decirme qué tipo de píldora es? He visto y oído hablar de muchas píldoras, pero nunca había visto una como esta. Es una receta sin nombre, pero se describe mejor como una píldora para eliminar parásitos, anciano, respondió Tundra. Pero no te preocupes, con gusto compartiré la receta contigo, con algunas condiciones. Ah, ¿sí? ¿Qué condiciones? Nada demasiado oneroso. Pero primero, presentémoselo a la anciana Zanma y veamos si le funciona. Esta píldora no sirve de nada si no funciona. El anciano Stone Pummels asintió. El trío entró y vio a los insectos parloteando. El alma del anciano Zanma estaba atormentada como siempre, pero Tundra se adelantó y les ofreció la píldora de todos modos. Anciano Zanma, le presento la píldora del parásito Fuja. Había 3, por si una no era suficiente. Un nombre sencillo. Los bichos lo captaron, y uno de esos tentáculos extendió la mano y lo agarró. Ahora veamos si esta novedad funciona. El insecto lo arrojó a la boca del anciano. Capítulo 103. La sala entera se sumió en un silencio inquietante, mientras todos los sentidos se concentraban en la carne y el cuerpo del anciano. Tundra, en particular, activó sus sentidos. Mis disculpas, anciano Zanma. Los bichos no respondieron. Hubo un destello revelador cuando la primera capa de la píldora explotó dentro del cuerpo de la anciana. Inundó su reino espiritual con un poder intenso destinado a confundir las habilidades de camuflaje de Fuja. Luego, la segunda explosión, que marcó el resto del alma con una sustancia similar al alquitrán. Los insectos chillaron y todos se taparon los oídos. La habitación, llena de insectos que el anciano Zanma consideraba mascotas o compañeros, gritaba de una forma difícilmente humana. El rostro de la anciana Zanma palideció por completo y todo su cuerpo tembló. La habitación se llenó de su energía espiritual, y la hostilidad que reinaba en ella hacía sentir que todos estaban a punto de atacarlos. ¿Deberíamos hacer algo? Aiden Stone Pummels, el anciano de las espadas oscilantes, tomó su ar. Tundra activó un escudo espiritual, pero aún no había terminado. Ella tosió. Ella se atragantó. Los insectos gritaban y se lamentaban. Su piel comenzó a desgarrarse y aparecieron agujeros por todo su cuerpo. ¿Qué está pasando? Celestia retrocedió 3 pasos. Detrás de mí, dijo Tundra, y Celestia corrió rápidamente tras su esposo. Él erigió una barrera espiritual, pero contra el peso del octavo reino, especialmente uno tan talentoso como el anciano Zanma, no estaba del todo seguro de que aguantara. No estoy seguro. Los agujeros empezaron a crecer, y por un instante, las manos, piernas y lo que quedaba de sus muslos de la anciana Zanma parecieron los pequeños agujeros y cavidades de las raíces de loto cortadas. Los insectos continuaron con más chillidos y gritos. Su parloteo colectivo se volvió más agitado. Sintió que la tercera parte de la pastilla estaba haciendo efecto. Más. Gritó uno de los insectos, y Tundra arrojó rápidamente las 2 píldoras restantes. Los insectos las atraparon y se las metieron sin problemas en la boca a la anciana. Ella se las comió de inmediato. La oleada de poder se volvió aún más conflictiva. Por un instante, pareció como si 3 poderes espirituales se enfrentaran en el cuerpo del anciano Zanma, e increíblemente, las energías de Zuja, ahora claramente identificadas, contraatacaron con renovado vigor. Tundra miró al anciano Stone Pummels. Anciano Stone Pummels, ¿estás familiarizado con el suministro de energía espiritual? Sí. Creo que tendremos que entrar rápidamente. Pronto. Tundra se preparó.
Los tres poderes lucharon, y al parecer, la píldora antiparasitaria hizo que los parásitos dentro de la anciana Zanma cambiaran de táctica. Ahora, atacaba su cuerpo y su espíritu por completo. Si ganaba, la anciana Zanma moriría, o peor aún, el parásito tomaría el control total de su cuerpo y alma. ¿Tu pastilla no es lo suficientemente fuerte?, preguntó el anciano Stone Pummels. Creo que el parasitismo del anciano Zanma era mucho más severo que los que yo enfrenté antes. Una vez, Aiden parecía desconcertado, pero una poderosa explosión de energía brotó del cuerpo del anciano Zanma. Se sentía extraño. Tundra sabía que eso no era una buena señal. No tenemos tiempo, ven. Gritó Tundra, saltando hacia la anciana y colocando rápidamente la palma de su mano sobre su hombro. Celestia, si algo sale, mátalo. Celestia entró en pánico. El anciano Stone Pummels dudó un momento, pero la energía espiritual de Tundra surgió rápidamente y penetró en su cuerpo. Sintió el choque de energías en su carne. Tres fuerzas compitiendo por la autoridad y la supremacía sobre el alma del anciano. Había estado luchando y viviendo con la presencia de Zuja en su cuerpo durante tanto tiempo que su espíritu estaba desgastado y agotado, y sus energías eran un pálido recuerdo de lo que una vez fueron en su apogeo. Las energías de Tundra la inundaron, pero él podía distinguir con exactitud que eran las Zuja, ahora que los efectos de la píldora las marcaban con tanta claridad. En pocas décadas, Tundra estaba casi segura de que habría perdido esta batalla. Él moldeó sus energías espirituales en diminutas agujas hechas de sus energías espirituales metálicas y las atravesó. Todo su cuerpo tembló, mientras uno de los muchos poros grandes en todo su cuerpo se sacudía, y entonces, un gusano se retorció y salió volando. Aterrizó en el suelo rocoso y húmedo de las habitaciones del anciano. No estaba muerto. Se retorció e intentó escapar. Celestia. Llamó Tundra, y Celestia salió de su asombro. Tomó su arma y rápidamente cortó al insecto. Lo siento. Se disculpó, pero entonces unos cuantos parásitos más salieron del cuerpo del anciano Zanma. Esta vez, las espadas blándidas del anciano Stone Pummels los atravesaron, y rápidamente se acercó a él. Disculpen, estuve demasiado tiempo perdido tratando de entender todo esto. Permítanme ayudar. Había tantos errores en la anciana que Tundra pensó que debía ser una de las candidatas a la madre engendradora. El hecho de que la anciana Zanma, de alguna manera, conservara su mente fue un milagro de milagros. No sabía cómo considerarlo otra cosa que un milagro. Los poderes que lo contraatacaron fueron tremendos, pero ahora con la energía espiritual del anciano Stone Pummels entrando en la batalla, se concentró en apuntalar y proteger la debilitada presencia espiritual del anciano Zanma. Tundra podía sentir que su carne y su cuerpo se estabilizaban, pero el poder emitido por Zuja se hacía más fuerte. Los muchísimos parásitos pequeños dentro de su carne comenzaron a congregarse al darse cuenta de que las energías de la lanza metálica de Tundra los eliminaban uno a uno. Se apresuró a matar a todos los que pudo, pero al sentir que los parásitos comenzaban a fusionarse, maldijo. Una vez fusionados, se volvieron más duros y fuertes. Podían resistir varios golpes de las lanzas espirituales metálicas de Tundra antes de morir. Anciano Stone Pummels, date prisa. Esto podría ser malo. ¿Podría? Aiden miró. ¿Qué son estas cosas? Son demasiado resistentes para ser simples parásitos. Tundra transformó sus energías espirituales en más lanzas, pero había demasiadas dentro del reino espiritual de la mujer. El cuerpo del anciano expulsaba parásitos medio muertos por decenas y cientos, y Celestia intentaba matarlos lo más rápido posible. Para su fastidio, incluso en su estado medio muerto, seguían siendo bastante resistentes. Fue en ese momento cuando dos caras conocidas entraron en la contienda. ¿Parece que necesitas ayuda?, sonrió el anciano Zurma, mientras sus propios insectos luchaban contra los parásitos que ahora estaban esparcidos por toda la cámara de la cueva. Lo haré, admitió Celestia. El maestro de Septa Manida aterrizó justo al lado de Tundra y su mano la tocó. Tía Zanma, aguanta. El poder del maestro de Septa del noveno reino fue una bendición increíble, ya que ahora, una intensa oleada de poder inundó su reino espiritual y, como el puño de los cielos furiosos, se estrelló contra el estanque de reunión de parásitos Zuja dentro de su reino espiritual. La masa creciente de Zuja no pudo resistir las energías del noveno reino del maestro de Septa Manida y explotó. Tundra advirtió de inmediato. Prepárense.
La carne de la anciana Zanma se estremeció violentamente, mientras miles de poros emergían por toda su piel. Entonces, miles de parásitos muertos brotaron, como si un enjambre de insectos emergiera de sus nidos. Destrúyanlos a todos. Que no quede ni un solo polvo, declaró la maestra de Seta Manida. El cuerpo del anciano Zurma liberó una extraña oleada de insectos naranjas que se adhirieron rápidamente a cada parásito. Brillaron. Luego ardieron con un calor intenso que lo derritió todo. Yo me encargaré de lo que queda. Un cultivador de cienalas enfocado en el fuego es una rareza, admitió Tundra, aliviada al ver cómo la enorme presencia que se congregaba en el interior del anciano Zanma se desvanecía. Su respiración también se relajó y no sonaba tan trabajosa como antes. Pero Tundra sabía por experiencia que los parásitos eran extremadamente cuidadosos y probablemente aún quedaban algunos en el cuerpo del anciano. Tenía que ser minucioso, así que continuó examinando el alma del anciano. Aún no ha terminado. Quedan algunos restos. Déjame deshacerme del resto. Como esperaba, aún quedaban unos 30 parásitos más pequeños, demasiado lentos para unirse al charco más grande. Huyeron de la presencia de Tundra, pero el reino espiritual no tenía muchos escondites, y no llegaron muy lejos. Los persiguió hasta el final, y fueron expulsados por los poros, ya medio muertos por las lanzas de energía metálica. Tras eliminar el último parásito, Tundra finalmente levantó la mano del hombro de la anciana Zanma y sintió que su energía espiritual y su alma se estabilizaban. Sus propias energías circulaban por su propia carne y, por una vez, ya no oía sus voces. Por primera vez en décadas, la mujer se desplomó y pudo dormir pacíficamente. Los amigables insectos de la habitación chirriaron. Sus voces resonaron de alegría mientras lo que quedaba de miles de insectos hablaba al unísono. Nuestra amo es libre. Ahora descansará, pero te verá cuando despierte. El anciano Zurma, la maestra de Seta Manida y el anciano Aiden Stone Pummels miraron a Tundra, todos aliviados de que el asunto hubiera terminado, pero también tenían 1.000.000 de preguntas. Bueno, Lord Fox, creo que tenemos una conversación muy importante que tener. Tundra suspiró. No había manera de evitarlo. Entonces hablemos. Tuve una visión. Un sueño de un artefacto celestial. Tundra usó la misma historia que creó para ti a Truehaven, aunque las palabras adoptaron un tono ligeramente diferente. Luchamos contra estas cosas, y aunque no sé mucho, estas cosas finalmente se apoderaron del mundo. Primero, debilitándonos a todos y cada uno de nosotros, enfrentándonos unos contra otros. Los anfitriones y el anciano visitante miraron a Celestia, y Celestia no dijo ni una palabra. Luego volvieron a mirar a Tundra. Cuando dijiste que tenías experiencia, ¿lo decías en serio?, dijo Aiden de las espadas oscilantes. Con esto, creo que toda la cadena de eventos en el tigre de rayas blancas ahora tiene mucho más sentido. ¿Esta píldora? Me lo dieron en el sueño. Tundra inventó una mentira. Estas cosas nos perseguirán si saben que lo tenemos. Por eso, quiero difundirlo lo más lejos posible. Que esté en manos de todos para que quien se enfrente a un parásito que no sepa cómo eliminar, pueda probar esta receta. El regresor puso la receta sobre la mesa. Había 10 juegos. Aún se necesita un alquimista de al menos el sexto reino. El maestro de Seta Manida revisó la receta, pero los alquimistas del sexto reino no eran tan raros. Raros, pero había al menos 100.000 alquimistas del sexto reino repartidos por todo el mundo. Tundra pensó que eso no era un problema, pero tal vez su perspectiva estaba coloreada por su vida como dios de la alquimia del décimo reino. El maestro de Seta Manida asintió, pero se creyó la historia. Me aseguraré de que el terrible incidente que sufrió mi tía se evite. Esta receta será conocida por todo el mundo. Me lo dio un santo alquimista, y no sería apropiado que afirmara haber inventado algo. Por eso pido que la receta no sea atribuida, continuó Tundra. Celestia parecía tener algo que decir, pero se detuvo rápidamente. Manida estuvo de acuerdo. El anciano Stone Pummels lo notó, pero sentía más curiosidad por otros aspectos de la visión. ¿En serio? En esta visión, estas criaturas dominaron el mundo. ¿Incluso superaron al dragón dorado imperial? Tundra se sintió dividida en ese momento. Entre los cultivadores, la reputación del dragón dorado es tan fuerte que decir que podrían ser derrotados es como decir que el sol está oscuro. Es ridículo. No pretendo saberlo. Las visiones muestran las ciudades imperiales ardiendo, y estas criaturas se alzaban triunfantes.
Es preocupante si estas cosas siquiera podrían vencer al dragón dorado, repitió Manida. Pero muchas grandes potencias afirman haberlo superado antes. Muchos otros cultivadores demoníacos hicieron declaraciones similares y al final cayeron. Tundra suspiró. Si insistía, ¿de qué serviría? Sería el niño que gritaba lobo. Así de insidiosos eran estos parásitos. Fingían docilidad, pero atacaban cuando era necesario. Qué vago, dijo Aiden, y Tundra se dio cuenta de que no estaba satisfecho con la respuesta. Tundra decidió no añadir nada más. Era inútil afirmar que el dragón dorado imperial podía ser derrotado. En cierto modo, incluso se consideraba un insulto a la familia real, y ese hecho, incluso de ser cierto, solo obstaculizaría la difusión de información importante. Ningún cultivador que quisiera congraciarse con la familia real afirmaría jamás que su poder es tan infalible. Expuso su discurso y esperaba que estas grandes sectas desafiantes entendieran el mensaje. Ellie miró la carta que Edison había dejado y solo pudo suspirar. ¿No lo detuviste? Le preguntó a su nuera. La esposa de Edison, Suri, negó con la cabeza. No está él mismo, madre. Si necesita tiempo, quizá debería irse. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 semanas, admitió Suri. Se lo conté a mis hijos ayer mismo. Supongo que no lo extrañaron en absoluto. Se pasa la mayor parte del día mirando por las ventanas, deprimido. ¿Qué se puede extrañar? Dijo Suri. Me alegra mucho que por fin haya hecho algo. No podía quedarse así. Lo sé. Lo sé de sobra. Ellie suspiró y su cuerpo se desplomó. Luego, abrazó a Suri, su nuera. Eres demasiado buena para ese chico mío. Es un tonto que tiene una buena esposa y no sabe apreciarla. Suri no dijo una palabra. Ellie hizo una pausa, dándose cuenta de que, en cierto modo, Edison sí se parecía a su padre. A Tundra le llevó muchísimo tiempo apreciarlas como esposas. El anciano Zanma descansó durante 5 días. Fue un largo tiempo para un anciano en el octavo reino, pero también fue la primera vez que el anciano Zanma salió de su cueva en décadas. Volver a usar mi propia voz después de tanto tiempo. Habló con una sonrisa nítida, y su apariencia era muy diferente a la de hace 5 días. En lugar de la anciana, su apariencia se transformó y ahora adoptó la forma de una joven que los mortales consideran de unos 40 y pocos años. Los miles de pequeños agujeros y poros que cubrían su piel también habían desaparecido casi por completo, fruto de la inmensa recuperación de quienes se encontraban en los reinos superiores, aunque, si uno se esforzaba, aún quedaban algunas cicatrices por todo su cuerpo. Estas también sanarían con el tiempo. Es bueno verte como eras antes, tía Zanma. Y tú también, mi buen sobrino, declaró el anciano Zanma, estirando las extremidades. El maestro de secta Manida rió. ¿Ahora soy un buen sobrino? Después de vivir con esos bichos durante décadas, todos son buenos sobrinos. El ánimo de Zanma era claramente alegre. Yo incluso aguantaría a esos viejos de los picos 100 pies. Lo tomaré mientras dure. Rió el maestro de secta, mucho más joven. La misma anciana recorrió la habitación con la mirada y se posó en Tundra. No he recuperado la fuerza que tenía antes, pero ya estoy mucho mejor. Tú eres quien me trajo esa píldora. ¡Qué cosas tan fascinantes! ¿Qué son? Pero antes de que tuviera que responder, la maestra de secta Manida le entregó la receta, junto con la anotación de sus efectos. Ella parpadeó. ¿Vas a regalar esto? No me corresponde reclamarlo, declaró Tundra. Demasiado generoso que uno no puede evitar pensar que quieres un favor enorme de nosotros, dijo el Elder Zanma. ¿Qué te obligó a hacer? Nada importante. Tendremos que difundir esto por todas partes, y además seremos objeto de la furia de estos parásitos. Eso, mi buen sobrino, requiere que nos preparemos para la guerra. Una guerra larga y dura. La mención de los parásitos hizo que la anciana, ahora recuperada, se detuviera y mirara a Tundra. Recuerdo vagamente que querías saber más sobre estas cosas, ¿verdad? Sí. Sé muy poco sobre ellos. No desde la perspectiva de alguien que vive y respira con otros insectos espirituales. Esperaba aprender sobre ellos, sus debilidades y sus fortalezas. Tú también estabas conectado con ellos, y si pudiéramos aprender sobre cómo piensan y cuáles son sus prioridades, eso también sería ideal. Zanma suspiró. Veo destellos. Un deseo ardiente de venganza. Quieren destruir las grandes sectas y a la familia imperial, y consumirnos a todos.
No somos más que insectos que asimila a un todo. Tundra preguntó. ¿Dónde los encontraste? ¿Cómo llegaron hasta ti? Pantanos de Murian, declaró. Recibí informes de las autoridades locales hace unas décadas. Afirmaban haber notado a unos individuos inusuales operando en esos pantanos. Al final todo volvió a ese pantano. Tragó saliva y concluyó que algo poderoso debía de estar gestándose en esos mismos pantanos. Así que se arriesgó y preguntó, ¿puedo pedirles ayuda para destruir estos pantanos? Hace tiempo que oigo hablar de cosas en estos pantanos, y si pudiéramos eliminarlas, sería genial. El anciano Zanma asintió. Me encantaría, pero sea lo que sea, necesitaría la fuerza de alguien del 10º reino. ¿10º? Preguntó Manida. Sí. Múltiples reinos del 10º, si es posible. Me temo que lo que acecha en esos pantanos es mucho más insidioso que cualquier cosa que haya visto. En cuanto recupere todas mis fuerzas, pediré ayuda a algunos de nuestros aliados. Tundra estuvo de acuerdo. Si Zuja lograba crear alguno de sus avatares, necesitaban a alguien del 10º reino para combatirlos. La atención de Zanma volvió a Tundra. He aprendido algunas cosas sobre estos parásitos. Ven, déjame compartirlas. Capítulo 104. Año Imperial 34006, mes 8. Celestia se sintió aliviada de estar en la nave voladora alquilada. La presencia de todos los bichos en las 100 alas la ponía nerviosa, incluso con su esposo a su lado. ¿Y ahora qué? A casa, dijo Tundra. Ya hemos viajado bastante, y es hora de que recuperemos nuestras fuerzas. Edison y Marín se fueron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los instantes transcurrieron. El viento susurraba entre las ondulantes cortinas. Fue lo primero que salió al regresar, y Tundra sintió la tensión de su cuarta esposa. Sin embargo, los hechos eran los hechos, y no había forma de ocultar que Edison y Marín se habían ido. Cerró los ojos y suspiró. ¡Qué lástima! Anciano Severian, ¿sería tan amable de ayudarme a enfrentarme al hombre susurrante? No los pierdas de vista. Severian asintió sin sorpresa. Haré la solicitud. ¿Estarán bien? Preguntó Ellie. Tundra lo pensó. No los detuvo, y quizá ella también comprendió la necesidad. Dependerá de lo que hagan. Una parte de él sabía por qué Edison hacía lo que hacía. Esa parte que valoraba su independencia y decisión sobre su vida no querría vivir a la sombra de otro. Quizás eso era lo que Edison buscaba. Emprender un viaje y huir de casa no era un problema. Todo cultivador decente que se precie tuvo una etapa en su vida en la que fue un cultivador errante. Casi todos los cultivadores del 10º reino que conocía, con la excepción de las garras de ascua del Fénix llameante, tuvieron épocas en las que su genio no fue reconocido por sus propias sectas, o tuvieron que marcharse para evitar luchas de poder y maquinaciones políticas en su tierra natal. La mayoría de los genios tardaban en ser reconocidos. Había algo en los cultivadores, aparentemente ciegos a los talentos y genios que los rodeaban, que priorizaban a sus favoritos sobre el reconocimiento de los méritos de los genios. Esa era la realidad de cualquier gran organización, y por lo tanto, requiere viajar. Un viaje para hacer crecer la fama y la fortuna. Muchas familias de comerciantes suelen recomendar a sus hermanos menores que emprendan su propio camino, ya que los mayores suelen heredar el negocio familiar. Lo mismo ocurre con las familias de agricultores. Así que no hay problema en viajar. Tampoco hay problema si Edison quiere ausentarse durante años, o incluso décadas. Sin embargo, es importante viajar por los motivos adecuados y con algún tipo de plan. Aún así, una parte de Tundra se sentía cautamente optimista. Aunque no hubiera planes por el momento, esperaba que su hijo mantuviera la mente abierta y estuviera lo suficientemente alerta para detectar las oportunidades en cuanto se presentaran, y cuando llegara el momento oportuno, las aprovecharía. En cuanto a Marín, una parte de él se resignó a perderla. Para ella, lo que fuera, sería. ¿Deberíamos traerlos de vuelta? Preguntó Ellie. No. Que se diviertan, dijo Tundra mientras se acercaba a la cuarta esposa. Se sentía un poco diferente, y por el olor de su piel, debía de estar tomando ciertas pastillas para aumentar su fertilidad y salud. Tenemos otras cosas de las que preocuparnos. Ellie decidió no insistir en el asunto anterior y simplemente hizo una reverencia. Déjame revisar tu estado, Ellie. Podemos empezar con la transfusión de sangre para ti ahora mismo.
Una pena que Edison no se decidiera a recibir la transfusión, pero si la mente de su hijo no estaba completamente presente, aún existía un pequeño riesgo de fracaso. Existía una leve, casi remota, posibilidad teórica de que la mente no pudiera superar la voluntad residual dentro del limaje. Si la mente no lograba imprimirse en él, esto podría resultar en un rechazo. La situación podría fácilmente descontrolarse y convertirse en un evento potencialmente mortal. ¿Cómo van las cosas en casa? Preguntó Tundra mientras Ellie se quitaba casi toda la ropa. Su mano estaba ahora sobre los omóplatos de su esposa y canalizó sus energías espirituales hacia su cuerpo. Se sentía cálida y saludable. Su piel estaba radiante. Su alma vibraba. ¿Te sientes bien? Ella tosió, ignorando felizmente su pregunta anterior. Mi madre tenía una gran selección de hierbas. Debe estar emocionada ante la perspectiva de tener más nietos. Sí que lo es, dijo Ellie con un ligero rubor en las mejillas. ¿Qué tal? Tundra asintió. Su condición física y espiritual eran fantásticas. Bien. Si te animas, podemos empezar con la transfusión de sangre en 2 días. Mentalmente, reorganizó su plan para las próximas semanas. Tenía pastillas que preparar y cosas en las que trabajar. Todo el asunto en las sectas del tigre de rayas blancas y las 100 alas solo le recordaba lo débil que era su fuerza personal. No tenía poder para tocar en los lugares que quería y tuvo que ponerse al día rápidamente. A tía Trueaven no le gustaba especialmente que la dejaran desapercibida, y cuando escuchó sobre los incidentes en el Tigre de Rayas Blancas, se dio cuenta de que debería haberse involucrado más de cerca en los asuntos del Nieve Verde. Bueno, anciana invitada Trueaven, ha pasado un tiempo, la saludó Tundra Fox al entrar en la cámara de transfusión de sangre. En uno de los calderos de almacenamiento más grandes, se encontraba el cuerpo de una serpiente de agua perfectamente conservada, un leviatán tormentoso. La piel de la serpiente estaba dañada por la batalla, pero el resto de su cuerpo interior aún se conservaba bien. Además, un sello espiritual en el corazón de la criatura mantenía artificialmente su cuerpo con vida. Cada vez que latía, el corazón aún intacto del leviatán bombeaba y mantenía la sangre de la criatura fluyendo. ¿Has estado ocupado? Sí, lo he hecho, respondió Tundra. Le pareció obvio. ¿Hay algo útil que pueda llevarles a los antiguos titanes? Ah, de hecho, sí la hay. Tundra sacó su propia receta antiparasitaria y se la pasó. La anciana Zanma de las 100 alas consiguió esta inusual receta de píldora, y le ayudó con su problema de parásitos. Pensó que sería mejor compartirla con todos, para que alquimistas y sanadores de todo el mundo pudieran combatir mejor esta plaga. Tía Trueaven miró fijamente el papel que recibió y lo leyó varias veces. No había visto esta receta antes. Claro que no, afirmó Tundra. El anciano Zanma lo descubrió. ¿La anciana Zanma de las 100 alas? ¿La mujer de los 1000 ojos? Tía frunció el ceño. Esa mujer se interesa por el ocultismo, incluyendo linajes con insectos. Tundra sonrió. Había investigado la historia del anciano Zanma por su cuenta, pero claramente había partes que solo sectas como los antiguos titanes conocían. ¿Importa? Si no quieres la receta, puedes devolverla. El papel desapareció en su bolsa espacial. No dije eso. Solo digo que has conocido a alguien que practica técnicas peligrosas. ¿Hay alguien en el 9º o 10º reino que evite las técnicas peligrosas? Replicó Tundra. Los cultivadores de alto nivel traspasan los límites del conocimiento convencional. Es peligroso, y está jugar con bichos de sangre y usar bichos chupasangre para extraer sangre, replicó ella. A Tundra le pareció bastante obvio. Si lo acorralaban, sin duda experimentaría con sanguijuelas chupasangre para limpiar el cuerpo de linajes indeseados. Oh, la verdad es que no me di cuenta de que fuera tan peligrosa. Pero ha estado excepcionalmente callada estos últimos años. Oí rumores de que algo malo le ocurrió, replicó tía. Desde que se conocieron aquí, ¿hay algo que quieras compartir? No hace falta. Ya no se callará. Los antiguos titanes vigilaban a quienes trabajaban en los linajes. En fin, tengo trabajo que hacer. Tía se quedó mirando. No deberías dejar esas declaraciones incompletas. Es completamente irritante. Un maestro debe mantener un velo de misterio, ¿no? Rió Tundra. Fue a revisar la pequeña pasta de sangre condensada y también la médula de la bestia donante original. Estaba en condiciones excepcionales. Gracias por cuidar estas cosas.
Detestaba desperdiciar una bestia espiritual tan bien conservada. Tía no se inmutó. Me interesa más saber qué te impulsó a visitar las 100 alas. ¿Qué aprendiste? ¿Es una negociación? Preguntó Tundra mientras preparaba la médula para la transfusión de mañana. Sí. ¿Por qué estás ahí? Hay algunos bichos. Parásitos, aclaró Tundra, y decidió aprovechar su ventaja. Si la secta de los antiguos titanes quiere saber más de lo que pasó en las 100 alas, me gustaría recibir algunos favores. Ah, ¿sí? ¿Entonces crees que esto merece un favor de los antiguos titanes? Ya veremos. Tundra continuó trabajando. Pero piénsalo. Eres libre de marcharte, Lady Truaven. Nadie está aquí para obligarte a hacer un trato. Ya dije que odio esto de ti. Maldijo. Decir cosas así solo para hacerme sentir que me estoy perdiendo algo. Puedo ponerte en evidencia con la misma libertad. O puedo contactar con otros informantes. Eres libre de hacerlo, pero sabes perfectamente lo poco que realmente se filtra a las redes de información. ¿O cuánto? Tundra se dio cuenta de que, como tantos rumores se filtran a la red de información, es posible que alguien con el nivel justo de locura pueda atar cabos y formar una conjetura bastante acertada. ¿Me ayudarás con la operación de mañana? Si lo hago, ¿cuenta como un favor? Entonces no necesitaré tu presencia, bromeó Tundra. Confiaba en sus habilidades, y el cuerpo de Ellie estaba en buena hierba. Estaré allí de todos modos. Ella entró en la cámara subterránea con un nerviosismo inusual. Sin embargo, Celestia estaba allí para consolarla. No te preocupes, y ten fe, repitió la sexta esposa. Tundra, nuestro esposo es excepcionalmente hábil. No sentirás nada. ¿No lo haré? Sí. No lo harás, le aseguró Celestia, y luego acompañó a ella a la cámara de transfusión. Había muchas herramientas y equipo, y el corazón de Ellie seguía latiendo con fuerza, incluso después de la promesa de Celestia. Tundra la esperaba. Aquí tienes, Ellie. Tundra la sentó y le explicó lo que sucedería. Era prácticamente una repetición de lo que Tundra ya había dicho, pero era más aterrador. Quizás algunos se sentirían aliviados al escuchar cómo Tundra lo explicaba todo, pero Ellie no era ese tipo de persona. Ella no quería saber mucho. Ella solo quería que todo terminara. Tundra lo notó y asintió. Yo empiezo. Primero le inyectaron las agujas. Paralizaron su dolor y ya no sentía nada. Luego, le hizo cortes en el cuerpo y luego en el hueso. Luego insertó una aguja grande en esos huesos y extrajo la médula ósea original. La guardó en un recipiente especial. Le dio una pastilla. Esta pastilla suprimirá las defensas naturales del cuerpo, permitiendo que se arraigue un nuevo linaje. Una vez que ella lo comió, él comenzó a insertar una segunda aguja que comprimió la médula de la bestia espiritual en sus huesos. Estos formarían su nueva médula. Tomó un poco más de un día, en parte porque el linaje Rainstorm Leviathan de Ellie necesitaba un poco más de persuasión, y unas pocas píldoras más tarde, ella también comenzó a detectar la presencia de un nuevo meridiano dentro de su alma. Tendrás que pasar días acostumbrándote. También notarás algunos cambios en tu cuerpo durante los próximos meses, dijo Tundra, mientras los efectos de las agujas anestésicas desaparecían de su cuerpo. Ella asintió, incluso cuando el dolor de la transfusión empezó a hacer efecto. Sentía como si todo su cuerpo ardiera. Pero se armó de valor y aceptó el dolor. Deseaba esto. Esto haría que ella y su futura descendencia empezaran más fuertes. Inconscientemente, se tocó el estómago y esperó que así fuera. Los ancianos se reunieron para tomar el té, y Tundra fue quizás la última en unirse. Los 7 se reunieron en el recién renovado salón de té de Jon, ubicado en el piso más alto de la pagoda de las escrituras de nieve verde. Pinturas mortales recién encargadas que representaban las montañas y los bosques alrededor de la nieve verde adornaban las paredes, y había algunos jarrones, llenos de flores frescas, en las esquinas de la habitación. He oído que tu operación ha sido un éxito, lo felicitó Severian al sentarse. Ya son 2 de 2. Espero que siga así, dijo Tundra. Muchos rechazos se deben a la falta de compatibilidad. Pero mejor no hablemos de eso. ¿Cómo van las cosas? Severian sonrió. Bueno, supongo que debería haberte dicho nada más llegar a casa, pero pensé que podía esperar hasta que terminaras con tu esposa. Así que probablemente no te guste mucho esto, pero tenemos invitaciones de la princesa Luar, el príncipe Gomerl y también el príncipe Kaor.
Convocatorias imperiales de los tres. Tundra frunció el ceño. Bueno, menos mal que tenemos té. Se sirvió uno y sintió el fuerte sabor a té de montaña en la boca. Era un poco agrio, pero sobre todo terroso. ¿Cuándo llegó? Unos días antes de tu regreso. No es urgente todavía, pero deberías mirarlos. Severian colocó los 3 pergaminos dorados sobre la mesita. Tundra los recogió. ¿Ya lo leyeron? Todos asintieron, y ahora era el turno de Tundra. Después de todo, él era el último en regresar. Tanto Julia como Yavin habían regresado con la comitiva casi 3 semanas antes. Sí. Parece que la princesa Luar está planeando algún tipo de descubrimiento y necesita pastillas. Han pasado aproximadamente 5 años desde la exitosa ascensión de la princesa Luarla al séptimo, la invocación imperial ocurrió allá por el año imperial 34001. Ahora ya va por el octavo. Tundra había escuchado rumores durante mucho tiempo sobre los increíbles talentos de la familia imperial, pero pasar del séptimo al octavo lugar en 5 años realmente hizo que el resto se sintieran como si fueran simples mortales intentando competir contra dragones. Desafortunadamente, parece que el campeón de la anterior invocación imperial ya tenía todas sus plazas ocupadas por el príncipe Gomel, como esperabas, gracias a un compromiso imperial a largo plazo, añadió Severian. Así que Lady Pétalos Negros escribió una carta de recomendación entusiasta. Supongo que el reciente ascenso exitoso de su hermano también enriqueció tu lista de logros. El regresor se frotó la cabeza y bebió 2 sorbos más de té. Todos los demás en la sala lo interpretaron como una señal para tomar también un trago. Parece que la recompensa por el buen trabajo siempre es más buen trabajo, se lamentó Tundra. Los capaces deben asumir más responsabilidades, rió Severian. ¿No es eso lo que has dicho, mi buen maestro de secta? Tundra sintió que el té no era lo suficientemente amargo. Parece que a veces el médico siempre debe probar su propia medicina. Y el alquimista debe vivir con las píldoras que han preparado, añadió Severian. Ahora bien, el príncipe Gomer claramente no quiere que su hermana se fortalezca, así que él también nos envió una invocación imperial para preparar píldoras para su nuevo ejército de guerreros imperiales. Tundra frunció el ceño. Hay cientos de miles de alquimistas. Seguro que no les falta talento. Hay alquimistas con cultivo del sexto reino, y hay alquimistas con habilidad del sexto reino, añadió su ayudante. Muchos tienen talento, pero solo unos pocos son genios. Era la realidad. La mayoría de las personas tenían talento. Lo suficientemente bueno como para ascender al sexto reino, o incluso al séptimo. Pero los reinos filtraban el talento con dureza. Entonces, Príncipe Kaor lo leyó, y parecía que el propio Príncipe Kaor también buscaba un gran avance. Se devanó los sesos e intentó recordar el nivel de cultivo del Príncipe Kaor. ¿No está ya en el 8º nivel? Eso afirma él, dijo Severian. En su primera vida, apoyó al Príncipe Kaor, y cuando lo conoció, sin duda sintió que ya estaba en su 8º reino. Pero ¿y si no era real? ¿Y si el Príncipe Kaor realmente fingió su cultivo y, por lo tanto, no era tan fuerte como sus hermanos? Ese encuentro ocurrió mucho antes en su primera vida, por lo que las habilidades y técnicas de Tundra aún eran menos refinadas. Era muy posible que el príncipe Kaor pudiera engañar a sus sentidos, ya que también logró engañar a muchos otros. Después de todo, fue el príncipe Yaor quien ganó y se convirtió en emperador imperial. No el heredero de facto, el príncipe Gomer, ni el supuesto mejor hombre de los 3, el príncipe Kaor. Entonces, ¿no lo pone en una mala situación esta invocación imperial? Parece contradecir sus afirmaciones de que está en el 8º reino. O podría ser una trampa. Revisó las 3 convocatorias imperiales de nuevo. La solicitud del príncipe Gomer tenía una duración de 6 meses, mientras que la del príncipe Kaor y la de la princesa Luaro solo durarían un mes cada una. En realidad, la maniobra del príncipe Gomer no era más que una maniobra de bloqueo. Solo tenía una razón para aceptarla. Quería estar bajo su mando. Eso no le atraía, incluso con el apoyo de 2 grandes sectas. El Elder Fallous naturalmente abogó firmemente por su empleador. Irrelevante, declaró Tundra. Lo que importa es con qué principito queremos que nos asocien y cómo esto influye en el equilibrio de poder. Si tanto el príncipe Kaor como la princesa Luarle están en el 8º reino, tendremos 5 aspirantes al trono plenamente calificados.
El príncipe Gomerl, el príncipe Yaorl, el príncipe Kaorl, la princesa Zillarl y la princesa Luarl, explicó el anciano Severian. Tantos aspirantes no son buenos para el mundo ni para quienes se encuentran entre ellos. Tundra estaba realmente dividido. Por un lado, consideraba a la princesa Luarl inteligente y sabia, lo suficiente como para elegirla de inmediato, entre la princesa Luarl y el príncipe Gomerl. El príncipe Kaorl era un buen hombre, pero fue tan lejos en su viaje que, en retrospectiva, debe haber pasado por alto ciertos detalles sobre él. Sin embargo, no estaba seguro, y si pudiera, preferiría no elegir entre los dos príncipes. ¿Hay alguna manera de ayudar a la princesa Luarl y al príncipe Kaorl? Preguntó Tundra. Supongo que puedes terminar tus pastillas mucho más rápido, bromeó Severian con indiferencia. Tundra parpadeó. ¿Qué solución tan tonta y obvia? ¿Por qué necesitaba un mes si tenía el conocimiento del 10º reino? Ah. Claro, claro. Capítulo 105. Tundra llamó Jon, y los dos se quedaron para su pequeña sesión privada de cata de té. ¿Un poco más de té? Tundra se sentó. No se negaría. ¿Creíste que tomé una mala decisión? Ah, ¿sí? ¿Qué parte? La habitación ya era demasiado grande para dos. Pero eligieron un lugar junto a la ventana, y Jon ya estaba bien preparado. Había más bocadillos y tés en la mesa. ¿Nos ocultabas algo?, dijo Tundra mientras observaba la amplia selección. Algunos tés son para trabajar, otros para reflexionar, sonrió Jon. Y algunos tés se disfrutan mejor en pareja. Tundra rió. Me siento honrada. Nos conocemos desde hace años. Siglos, dijo Jon, mientras Tundra sentía una suave brisa que recorría la secta de la nieve verde. Desde la ventana, podían ver la luz de la luna proyectando tenues siluetas sobre las colinas lejanas. Parecía tranquilo, aunque ambos sabían que no era así. Sin embargo, por un momento, ambos fingieron que lo era. Tundra recordó aquella conversación con Celestia sobre sus arrepentimientos, sobre cuando se perdió, y se dio cuenta, más que nada, de que Jon, a pesar de su frecuente discreción, era quizás su brújula moral más importante. ¿Has pensado que tomé una mala decisión?, repitió Tundra, y comprendió que debía significar mucho más que sus decisiones más recientes. Quería la perspicacia y la sabiduría de su amigo. Jon era sabio y comprensivo, y en los años posteriores a su muerte, Tundra supo que había perdido un hito metafórico en su camino espiritual. ¿Sobre Marine Edison?, preguntó Jon. Bueno, todo, pero empecemos por eso, dijo Tundra. Durante su reunión anterior, ya les había contado todo lo ocurrido en el Tigre de rayas blancas y también en las 100 alas. Su mayor tomó su té y dijo: por un lado, si yo fuera tú, los arrastraría de vuelta y les daría un buen castigo. Esto es un desafío abierto a tu autoridad. Tundra sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. ¿Ah? ¿Los arrastrarías de vuelta? Por un lado, sí. Me gustaría hacerlo. A ese muchacho tuyo deberían haberle inculcado algo de sentido común hace tiempo. Eso no funciona del todo bien, replicó Tundra. Lo sé, dijo Jon sonriendo. También sé que no soy un buen padre, por eso no tengo hijos. Ambos rieron, aunque Tundra sintió que Jon se había vendido un poco barato, pero no iba a corregirlo. Luego, tomó un sorbo de su té. Provenía de unas hojas bastante fragantes que se encontraban en la costa oeste, por lo que el té parecía tener un toque salado. Ahora bien, por otro lado, dejarlos ir es casi lo correcto. Me imagino que a los niños se les debe permitir jugar, y solo con un poco de esfuerzo aprenderían. El Elder Fallows es muy claro sobre dejar que los niños se caigan. Veo. Pero es un juego, y él siempre está mirando. Creo que con Marine Edison, especialmente con tu hijo, quizás sería mejor establecer límites. Tendría que prescindir de alguien para eso. Es un desperdicio de los recursos de nuestra secta, replicó Tundra. Podría enviar a uno de los ancianos, pero ¿qué sentido tiene? ¿Es la mejor manera de usar a mis talentosos ancianos? Piensas demasiado en la secta, Tundra. Incluso ahora, la secta está en el centro de todo lo que haces, dijo Jon. Algunos días, espero que fueras un poco más egoísta, un poco más como los demás maestros de secta. Cada vez que haces algo, siempre has buscado una forma de que la nieve verde también se beneficie. Con las cacerías, con los torneos, con los reinos del tesoro. Siempre había algo que la secta podía ganar. Tundra se sintió apuñalada. Era verdad. Tu padre, nuestro maestro de secta, te confió la secta, dijo Jon.
Es una carga, un deber que cumples con todo tu corazón y alma. Estuvimos contigo cuando juraste llevar la nieve verde a mayores alturas. Estuvimos contigo cuando le juramos a nuestro maestro que te apoyaríamos en ese viaje. Tundra recordó el día en que su maestro, padre adoptivo y anterior maestro de secta finalmente falleció. El hombre estaba cerca del final de su vida, pero decidió terminarla a su manera. Estaba en el quinto reino, con casi 3000 años, y vivió la mitad de su vida como líder y maestro de secta de la nieve verde. El hombre era severo. Duro. Centrado. Y a veces, Tundra echaba de menos tener a alguien más a quien recurrir. Es un deber y un honor, dijo Tundra, recordando sus propias palabras. Siempre lo es. Y una maldición, si no le pones límites a cómo moldeó tu vida. Más aún ahora que sé lo que le pasó a la secta de la nieve verde después de tantos años, dijo Jon, más o menos consciente de cómo Tundra transformó su secta. Tundra sabía que solo ellos tres podrían decirle esas cosas, aunque era más probable que Severian lo golpeara que intentara convencerlo de que saliera de su enigma. En su primera vida, le habría dicho a Jon que estaba equivocado. Pero tras vivir 10.000 años y ver la insignificancia de lo que había construido, sabía que su compañero de armas tenía razón. Así es. Tundra miraba las colinas. Las lunas y las estrellas llenaban el cielo. Si todo termina igual, espero tenerlos a los tres a mi lado para esa batalla final, dijo Tundra. Entonces supongo que mi ascensión al sexto reino no puede esperar mucho, dijo Jon con una sonrisa. 10.000 años es un largo camino. Todos ellos tendrían que estar en el séptimo reino para sobrevivir 10.000 años. Creo que, en general, elegiste sabiamente, dijo Jon. Pero por tu familia, por tus propios intereses, creo que puedes permitirte ser un poco egoísta. Sabemos muy bien que tienes en mente lo mejor para la secta. Tundra sintió que su hombro se relajaba al recostarse en la silla. Era una silla excepcionalmente bien construida. Es una pendiente resbaladiza. Una vez que empieza, ¿cuándo termina el egoísmo? Recordó cómo envió a la secta de guerra tras guerra, por considerar las ofensas a su honor. Solía defenderla con fervor, convencido de que el nombre de la nieve verde no podía ser manchado. En retrospectiva, no era necesario reaccionar cada vez que los provocaban. El nombre y sus logros hablarían por sí solos. Jon volvió a llenar la taza de Tundra y le dio un mordisco a una fruta cortada. Termina cuando debe terminar. Tundra frunció el ceño y miró a Jon con desconcierto. Esa no es una respuesta. Lo sé. Porque no tengo una. Pero sé que los sabios dijeron una vez que la unidad familiar debe ser fuerte para que la nación en su conjunto sea fuerte. No se fortalece la nación sin fortalecer a la familia. Has puesto la secta, la nación, en tu corazón, pero la familia también debe ser fuerte. Los discípulos y todos ustedes son mi familia. Mis hermanos. Somos solo tu mano derecha. No debes descuidar tu izquierda. ¿No estoy haciendo lo suficiente? Con la familia, ¿alguna vez se ha cuestionado si se hace lo suficiente? Siempre hay más. Y más, dijo Jon. Con la familia, ¿es correcto llevar la cuenta de quién hizo qué? El regresor no percibió esa sensación. Jon tenía razón. No tenía sentido llevar la cuenta y contar méritos y deméritos como una secta. La familia era familia por algo. Debería conseguirte una esposa. Necesitamos asegurarnos de que alguien herede tu sabiduría, bromeó Tundra, y él recordó la oferta del maestro de la Torre de los Cielos Cortantes. Quizás una mujer de los cielos cortantes. Jon se quedó mirando horrorizado al darse cuenta de que Tundra hablaba en serio. Rápidamente replicó. Esta es sabia porque es mucho más fácil ver el panorama general cuando uno no es parte del problema. Vamos, vamos. Mi viejo amigo Jon, es hora de poner en práctica la experiencia, bromeó Tundra. Jon ahora lo entendió. Al contrario, creo que valgo más como observador libre que estando enredado en mi propio lío. Es justo, es justo. No insistiré. Sonrió Tundra. Después de sus propios problemas con ella y Marín, prefería no forzar ningún matrimonio. Empezaba mal, y para alguien como Tundra, no creía que necesitara un matrimonio político para conseguir lo que necesitaba. Ya no. En esta vida, tuvo enormes ventajas, y por lo tanto, puede evitar tener que hacer concesiones como en su primera vida. Fue increíblemente bendecido y privilegiado, y aprendió el té. Pero si conoces a alguien... Nuestro maestro lo ha dicho desde que tenía 30 años, dijo Jon. No ha sucedido en los últimos 500 años.
Tundra creía que el destino se mueve de forma misteriosa. Quizás, solo necesitaba vivir lo suficiente para verlo suceder. ¿Cuándo ascenderás? Jon se detuvo y se dio cuenta de que era una pregunta seria. Se tomó un momento, tomó su taza y la terminó. Respiró hondo. Necesito 2 años más. El cultivo de Jon probablemente estaba cerca de la cima del quinto reino, pero a diferencia de Severian, su buen amigo era un maestro en ocultar su cultivo. Un talento inusualmente presente en un hombre que a menudo prefería estar en la comodidad de la nieve verde antes que aventurarse al mundo exterior. También es un desperdicio cómo lo enviaron a luchar en guerras cuando lo mejor para él era hacer otras cosas que no fueran la guerra. ¿Cómo estás? Celestia entró en la habitación de Ellie y observó a la cuarta esposa meditar en un amplio diván. Se veía tranquila. De alguna manera, su largo cabello ligeramente azulado parecía más largo que antes, pues le caía en espiral alrededor de la cintura y los muslos. Qué extraño. Todavía no logro comprender del todo esta sensación. Es extraña. Ellie admitió que el flujo de energías espirituales en su cuerpo era estable, pero no tan fluido. No tanto como le hubiera gustado. ¿Cómo lidiaste con este linaje? Celestia metió la mano en su pequeño bolso y sacó 2 libritos. Encontré unos escritos sobre la integración de linajes. Los terminé hace un tiempo. Puedes leerlos si te apetece. Son bastante útiles en algunos aspectos, aunque nada realmente innovador. Ella asintió. Gracias. Las dos mujeres compartieron un momento. Fue incómodo. Ambas sabían que tenían algo que decirse, algo que preguntar. Por favor, siéntate, Celestia. Quizás podamos hablar un rato, ofreció Ellie. Has estado ausente un tiempo. Celestia asintió y se sentó junto a la mesa de té. Había un jarrón con 3 tallos de flores rosas. Alguna criada debió de haberlas cambiado esa mañana. ¿Cómo estás? Empezó Ellie. Quizás fue una pregunta inicial bastante segura. Estoy bien, respondió Celestia. Tundra me dijo que te gustaría tener más hijos. Apoyo esa decisión. ¿De verdad? Respondió Ellie. ¿No te amenaza? No hay nada que amenazar, replicó Celestia. Este era un aspecto de Ellie con el que estaba íntimamente familiarizada. Ellie consideraba que los recursos eran finitos, y por eso, más para ella, a menudo significa menos para los demás. En el pasado, había acumulado recursos agresivamente para su familia, y ese instinto persistió, incluso si su situación de recursos había cambiado un poco. Quizás, un nuevo hijo, enfocado y entrenado como el próximo heredero, privaría a muchos de recursos. Pero Celestia debería ser la menos preocupada, y lo sabía. Si Tundra era el sol, entonces ella era el mundo más cercano a él. No es a mí a quien tiene que convencer, Lady Mistborn. Pero no creo que tenga una tarea difícil por delante. Ambos comprendían que ahora estaban estrechamente vinculados a una estrella en ascenso y que se beneficiarían. Objetivamente, había mucho más para repartir. Pero a la familia a menudo no le importaban los hechos objetivos ni las cifras absolutas. No importaba que todos recibieran más pastillas. Lo que importaba era que algunos recibían menos y otros más. Les importaban las proporciones. No es tan fácil como lo insinúas, Celestia. Los niños se pelearán, sea como sea. Celestia suspiró. ¿Por qué? Siendo sincera, asistir a torneos como el del Tigre de Rayas Blancas es realmente humillante. Vemos talentos que no tienen más de 30 años exhibir talentos del quinto, e incluso del sexto reino. Realmente pone de manifiesto lo deficientes que son mis hijastros y nietos. No puedo nombrar a nadie que pudiera superar el último puesto en ese torneo, y sin embargo, cuando estamos aquí, estos mismos niños con dificultades se pelean por los recursos como si fueran talentos del mismo nivel. El rostro de Ellie se sonrojó y su mano se convirtió en un puño. ¿Estás diciendo que mis hijos son inferiores? Celestia suspiró. No. Pero por alguna razón, parece que no saben realmente dónde se encuentran entre el cielo y la tierra. Incluso cuando debería ser tan obvio. La cuarta esposa se puso de pie y dejó escapar un profundo suspiro. Lo sé, y me pregunto cuánto de culpa tengo. Tundra también lo dijo, que nadie era lo suficientemente bueno para él, y eso me hizo sentir que he fracasado como madre. Tiene expectativas muy altas, y ni siquiera sé si podré cumplir con nuestros futuros hijos. Pero lo intentaré. Es mi deber, como su esposa mayor sobreviviente, darle un heredero digno.
Celestia recordó cómo se comportaba Ellie, y en sus recuerdos, Ellie no era una santa. Acumuló recursos y los envió a casa. En cierto modo, los recursos se distribuyeron entre sus propios hijos y los de su familia en Mistborn. Ahora que las amenazas a su familia estaban prácticamente resueltas, redirigió su atención y ambición hacia sus descendientes directos. No era diferente de Marín, quien también envió su parte de los recursos a su familia. ¿Fue oportunista? Celestia se preguntaba a veces. Celestia, incluso hoy, envía un tributo simbólico a su antigua secta, sin otro motivo que mantener buenas relaciones. ¿Fue pragmático? Ellie mantuvo a su familia porque su familia estaba en crisis. Hacerlo durante décadas y siglos significó que su propia familia no contaba con los recursos que debería. Pero Celestia también sabía que Ellie descuidaba el cuidado de sus hijos. Tenía un talento considerable como cultivadora, pero era una pésima maestra. Así que sus hijos aprendían de los ancianos siempre que tenían tiempo libre. A Celestia le costaba comprender este cambio de actitud. Cómo ella había cambiado tan fácilmente en estos pocos años, de preocuparse tan poco por sus propios hijos a querer criar al próximo heredero digno. Le parecía hipócrita. «Me estás juzgando, ¿verdad?», dijo Ellie. Celestia no dijo nada. No buscaba pelea. No. Nada de eso. Nuestro marido cambió. Ellie se defendió de todos modos. Celestia solía pensar que eso era prácticamente una admisión de culpa. Me gustaría pensar que nosotras también podemos cambiar. Celestia pensó y asimiló las palabras de Ellie, y se dio cuenta de que las tres habían tomado rumbos diferentes. Celestia no cambió de dirección. Marín decidió irse. Ellie decidió atrincherarse y acercarse. Cuando veo a Edison sentado junto a la ventana, me pregunto qué hice mal, admitió Ellie. Incluso se escapó de casa. Celestia decidió buscar una distracción y sacó una bolsita de té del cajón. A veces todavía no puedo creer que nuestro esposo haya tenido un cambio tan grande en su perspectiva y dirección. Una parte de mí esperaba que el resto de mi vida fuera igual que antes. Que envejecería y moriría. Pensaba que mis años fértiles habían quedado atrás, pero ahora me estoy preparando para más. Qué gracioso, ¿no creen? De nada. Te guardas tus pensamientos, ¿verdad?, dijo Ellie. Pero está bien. De todas formas, te diré lo que pienso. En aquel entonces, mi madre me dijo que simplemente fingiera, porque esto no es más que un matrimonio sin amor para asegurar nuestra alianza. Celestia solo pudo asentir. No era muy diferente a Marín. Como resultado, mis hijos son producto de ese matrimonio sin amor. Me encargué de tener hijos en mis días más fértiles. Porque nuestro esposo respeta las tradiciones, y por eso, más hijos significan más recursos. No me importó. Mi madre me dio una medicina para calmarlo todo, para que pudiera seguir adelante con mis actos aunque no lo amara. Sabía que él lo sabía. Pero ambos guardamos silencio porque era un deber. Ella parecía realmente triste en ese momento. Ahora, sin embargo, a veces te miro y no puedo evitar sentir un nudo en el corazón. Hay días en que estamos todos en casa y te veo pasando tiempo con Tundra, y una parte de mí desearía que hubiéramos empezado de otra manera. Ojalá lo hubiera conocido hoy, en lugar de hace cientos de años. Ojalá no hubiera hecho el ridículo, dado por sentado que nuestro matrimonio era inútil desde el principio y tuviera hijos por obligación. Parecía que estaba a punto de llorar. Ella admitió. Pero así es la vida, ¿no? Cometemos errores y empezamos todo con mal pie. Podría haber sido un matrimonio normal, quizá. Quizás esta versión de Tundra ya existía cuando nos casamos hace años. Si tan solo le hubiera dado una oportunidad de verdad. Ella se detuvo y comió un dulce. Lo siento, dijo Ellie. Quizás sean las reflexiones de una mujer que pasó demasiado tiempo en casa esperando el regreso de su marido. Celestia se sintió incómoda, pero no iba a contrariarla. No me importa. Tú no. Pero yo sí. Quizás también estoy intentando llenar un vacío que desconocía tener, teniendo más hijos. Quizás sea porque no me gustó que el fracaso de mis hijos solo implicara que yo también lo soy. Los padres no cargan con los fracasos de sus hijos. Eso no es lo que mi familia cree. Quizás no fui lo suficientemente estricta. No fui lo suficientemente dura. ¿Alguna vez has oído el dicho de que una madre que malcría a sus hijos tiene muchos hijos fracasados? No me gustaba cómo pensaba en ellos, por eso quería tener más hijos.
Me gustaría tener otra oportunidad. Celestia pensó que esta conversación era más apropiada para Tundra. Tal vez Ellie debería habérselo dicho directamente a su esposo. O Ellie quería que Celestia se lo contara. No sabía realmente por qué Ellie le contaba todo esto. Esperaba que Ellie de verdad quisiera desahogarse. Lady Mistborn, sus futuros hijos tampoco deberían cargar con la responsabilidad de redimirla de todos sus fracasos. Ellie hizo una pausa y luego lloró. ¿Y entonces qué hago? Ella no lo sabía. Quería regurgitar la sabiduría ancestral. Que debía ser responsable, criarlos con la misma dosis de amor y disciplina, y enseñarles los valores consagrados en esos dichos antiguos. Fin del capítulo 105.